Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de testimonios de la ciencia cristiana. Vamos a comenzar cantando el himno número 180. Ama al Señor, el apoyo es de todo corazón. Su mandamiento fuerte es, silencia el error, cumpliendo con la ley. Himno número 180. La Biblia, Salmos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia,
ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mateo. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Lucas. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti misma. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Eclesiastés. Y cuanto más sabio fue el predicador,
tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Leeré de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, escrito por Mary Beckett Eddy. Este texto del libro de Eclesiastés en inglés expresa el pensamiento de la ciencia cristiana, especialmente cuando la palabra deber, que no está en el original, es omitida. Oigamos pues la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del deber del hombre. En otras palabras, oigamos pues la conclusión de todo el asunto. Ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, a su imagen y semejanza. El amor divino es infinito. Por lo tanto, todo lo que realmente existe está en Dios y es de Dios y manifiesta su amor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. El primer mandamiento es mi texto favorito. Demuestra la ciencia cristiana. Inculca la triunidad de Dios, el espíritu, la mente. Significa que el hombre no tendrá otro espíritu o mente sino Dios, el bien eterno, y que todos los hombres tendrán una mente. El principio divino del primer mandamiento es la base de la ciencia del ser, por la cual el hombre demuestra salud, santidad y vida eterna. Moisés hizo avanzar una nación a la adoración de Dios en espíritu en vez de materia, e ilustró las grandes capacidades humanas del ser concedidas por la mente inmortal. Moisés declaró como el primero de los 10 mandamientos de Jehová: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero hay que ver con qué celo la creencia procura establecer el error opuesto de la existencia de muchas mentes. El mandamiento no cometerás adulterio no es menos imperativo que el que dice no matarás. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debería desear y en realidad posee solo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. La creencia de que el hombre tiene cualquier otra sustancia o mente no es espiritual y quebranta el primer mandamiento. Tendrás un solo Dios, una sola mente. Nuestro Maestro dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre dominio sobre todas las cosas. El hombre no fue creado desde una base material, ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales.
en la ley superior de la mente. Rabinos y sacerdotes enseñaron la ley mosaica que decía, ojo por ojo, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. No fue así como Jesús, el nuevo ejecutor para Dios, presentó la ley divina del amor, que bendice aún a aquellos que la maldicen. Como el ideal individual de la verdad, Cristo Jesús vino a reprender el error rabínico y todo pecado, enfermedad y muerte, a señalar el camino de la verdad y la vida. Este ideal fue demostrado durante toda la carrera terrenal de Jesús, mostrando la diferencia entre el linaje del alma y el del sentido material, el de la verdad y el del error. El error mortal desaparecerá en una quimicalización moral. Esta fermentación mental ha comenzado y continuará hasta que todos los errores de creencias cedan a la comprensión. La creencia es mudable, pero la comprensión espiritual es inmutable. A medida que esta consumación se acerque, el que haya modelado su curso de acuerdo con la ciencia divina perdurará hasta el fin. A medida que disminuya el conocimiento material y aumente la comprensión espiritual, los objetos verdaderos se percibirán mentalmente en vez de materialmente. Durante este conflicto final, mentes malignas se esforzarán por encontrar medios con los cuales causar más mal, pero quienes disciernan la ciencia cristiana mantendrán en jaque al crimen, ayudarán a expulsar el error, mantendrán la ley y el orden y gozosamente esperarán la certeza de la perfección final. Pregunta: ¿cuáles son las exigencias de la ciencia del alma? Respuesta: la primera exigencia de esta ciencia es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mí es el espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto: no tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor, salvo el que sea espiritual. La segunda es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debería entenderse plenamente que todos los hombres tienen una única mente, un único Dios y Padre, una única vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la proporción en que este hecho se perciba. Cesarán las guerras y la verdadera hermandad del hombre será establecida. Al no tener otros dioses, al no recurrir a ninguna otra, sino a la únicamente perfecta para que le guíe, el hombre es la semejanza de Dios, puro y eterno, y tiene esa mente que estaba también en Cristo. Los invito a unirnos en oración silenciosa seguida de la repetición en voz alta de la oración del Señor, el Padre nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora los invito a cantar el himno número 102. Padre autor del bien eterno, oye tú nuestra oración, que tus puros mandamientos se confirmen en la acción. Himno número 102. La primera iglesia de Cristo científica en Boston, Massachusetts, está destinada a ser edificada sobre la roca, el Cristo, o sea, la comprensión y demostración de la verdad, la vida y el amor divinos, sanando y salvando al mundo del pecado y de la muerte, para así reflejar en cierto grado la iglesia universal y triunfante. Página 19 del Manual de la Iglesia Madre. Primera Iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa es una filial de la Iglesia Madre y los invita a asistir a sus servicios religiosos. Los domingos, escuche con nosotros un sermón compuesto por citas de la Biblia y de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy y disfrute de un ambiente devoto y sanador. Nuestra iglesia celebra estos servicios a las 10:30 presencial y por plataforma Zoom. Estamos en Calle del Medio, Manzana 10, Solar 15, Parque de Solimar, Ciudad de la Costa, Canelones. También puede traer niños y jóvenes a la escuela dominical de la ciencia cristiana. Allí los alumnos, hasta la edad de 20 años, aprenden cuán tangible es el amor de Dios por ellos y cómo las enseñanzas espirituales y morales de la Biblia y de ciencia y salud pueden ayudarlos todos los días
bajo todas las circunstancias. Nuestra escuela dominical funciona en el salón contiguo a las 10:30 presencial y por plataforma Zoom. Las reuniones de testimonios de los miércoles, presencial y por plataforma Zoom, se celebran a las 17 y también les llega a ustedes a través de WhatsApp. Escucharán lecturas de la Biblia y de ciencia y salud, así como comentarios y testimonios de curaciones obtenidos mediante el estudio y la práctica de la ciencia cristiana. La sala de lectura es un santuario tranquilo en donde encontrarse en paz para estudiar y orar. Allí encontrará la Biblia, las obras de Mary Baker Eddy y otras publicaciones de la Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana. La misma funciona en su horario de 15:30 a 17. Los esperamos para poder compartir las actividades sanadoras de iglesia. Leeré del manual de la Iglesia Madre, escrito por Mary Baker Eddy, referente a testimonios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. San Pablo. El testimonio sobre la curación de los enfermos es sumamente importante. Más que un mero relato de bendiciones, escala el pináculo de la alabanza e ilustra la demostración del Cristo que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Sin embargo, el testimonio no ha de incluir una descripción de los síntomas ni del sufrimiento, aunque sí puede indicar el nombre genérico de la enfermedad. Queda abierto el espacio para expresar testimonios de gratitud a Dios por curaciones o experiencias mediante el estudio y la aplicación de la ciencia cristiana. Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. oyen? Sí, señor, adelante. Muchas gracias. Voy a dar gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido y que estamos recibiendo. Entre ellas, tengo que estar muy agradecido a Cristo Jesús por ser el mostrador del camino, a la señora Mary Baker Eddy por haber establecido la Iglesia de Cristo Científico y además a la sociedad editora de la Iglesia Madre. Principalmente quiero expresar hoy la gratitud por las publicaciones periódicas del Heraldo o del Christian Science Journal o del Christian Science Sentinel. Yo leo mucho el Journal y encuentro muchos artículos que están escritos con una pureza y un entendimiento espiritual que verdaderamente nos iluminan. Se han hecho para iluminar nuestro pensamiento, para escoger la verdad y para tener acceso a artículos que nos inspiran y nos dan una fuente de alegría para todos. Especialmente la sociedad editora publicó hace poco un heraldo en el cual aparece un artículo que es La vida y la muerte, un coloquio escrito por el señor Nathan Talbot. Ese artículo a mí me ha dado mucho para pensar y para meditar y tener presente que la muerte no es ese espectáculo difícil o que no podemos entender
o que no nos estamos en capacidad para enfrentar cómo se enfrenta una enfermedad o cualquier otro desafío. Yo estoy muy agradecido a Dios porque he leído ese artículo en inglés y en castellano. La verdad que es muy inspirado y nos da mucha salud, mucha inspiración, mucho calor para abarcar la idea infinita de la verdad. Yo estoy inmensamente agradecido con la inspiración del autor, por las publicaciones que hacen factible el estudio de la ciencia y porque nos dan un ambiente, como dice el himno, un ambiente de divino amor. Muchas gracias a Cristo Jesús, a la señora Eddy, vuelvo a insistir, y a la sociedad editora, a la Iglesia Madre y a la sociedad editora de la Christian Science. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Bueno, yo quiero agradecer por el sermón, me encantó, realmente muy inspirado. Quiero dar gracias a nuestro Padre, Madre de Dios, a Cristo Jesús, porque pude escuchar la asamblea anual y la voy a repasar ahora cuando la vuelvan a poner. Realmente estuvo hermosa, los testimonios, todo me encantó. Quiero dar gracias porque puedo escucharlo acá sentada en la mesa, puedo escuchar el servicio religioso de ustedes. Muchas gracias por tanto trabajo que tienen siempre. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias. Yo quiero dar gracias a Dios, primeramente al lector, por el tan inspirado sermón. Y ahora me reía porque siempre digo, no voy a dar testimonio, porque todos los miércoles dando testimonio, pero realmente sí, comprobamos que hay una mente única y que nos trae cuando verdaderamente yo añoro y me encantan los testimonios, oír cómo las personas, me parece, son tan valiosos, cómo las personas hablan sobre cómo entendieron y lo bueno que es que sea individual, ¿no? Y justamente con este hermoso himno 180 y con este precioso sermón, me vino al recuerdo algo de hace muchísimos años. No quiero ser reiterativa, pero ya varias veces he repetido que estuve muchos años lejos de mi mamá. Cuando yo me fui a Melo, que me llevaron, eran todas mentiras lo que me decían, o sea, se me había planteado una cosa totalmente distinta a lo que en realidad estaba pasando. Yo llegué como con 7 años y cuando ya tenía 10 años, y estaba cursando, creo que o 9, estaba cursando cuarto año, tuve una compañera que realmente recuerdo los nombres y los apellidos, pero de ella lo tengo grabado, los dos apellidos, los dos nombres, la persona, porque en realidad que con aquella tierna edad, también me hizo acordar de mi niñez la lección de esta semana, con aquella tierna edad ella me dijo cosas tan crueles sobre mi mamá que, que bueno, que me hicieron llegar a mi casa y preguntarle a mis padrinos qué era lo que estaba pasando, porque en realidad fue muy, muy difícil de poder procesar todo aquello en un recreo en una escuela. Bueno, pasaron los años, me enteré de todo lo que había pasado, claro que no era todo lo que se pintaba, pero era lo que se hablaba en un pueblo chico. Y bueno, y pasaron muchísimos años y conocí la ciencia cristiana y pasaron más años. Y yo no recuerdo, supongo que harán tal vez unos 10 15 años, buscando una vez eh, algo para el jardín, no recuerdo si era música, quién tocara, no recuerdo qué era que buscaba para el jardín de infantes que yo tenía, encuentro un nombre
con una persona que tenía eso que yo estaba necesitando. Y llamo. Bueno, yo no puedo redactar lo que sentí cuando del otro lado me dijeron quién estaba hablando. Era la misma chica que hacía tantos años, me había hablado tan mal, había dicho cosas tan atroces. En realidad pues, no sé explicarlo, sentí algo tan raro, porque no me sentí ni siquiera ofendida, no me sentí mal, al contrario, la verdad que hablamos muy largo y tendido sobre una cantidad de cosas, me contó de su vida, de su mamá, que yo la había conocido, que ya no estaba con ella, o sea, me preguntó por mi mamá, o sea, fue algo maravilloso. Y yo recuerdo que en esa época no era el himno 180, pero el himno 179, con el cual yo había estado trabajando muchísimo por una cantidad de cosas que habían sucedido. Y realmente ese amar al prójimo, amar al hermano, no tener resentimientos, fue algo que fue una sanación. Y sin haber hecho un trabajo específico, sé que es el estudio de la ciencia cristiana, metódico, con mucha sinceridad y de corazón que uno aplica día a día, fue lo que me hizo pasar esa gran experiencia que después quedamos muy enganchadas, vamos a decir. Hablamos cada tanto, ahora hace un tiempo que ya no hemos hablado, pero sí, ella vive acá en la zona y realmente por esta experiencia, estoy profundamente agradecida a Dios, a Cristo Jesús, a Mary Baker Eddy, que nos dejó este legado tan maravilloso, y a todos y cada uno de los que trabajan para esta causa, y más que nada a los lectores que están haciendo un trabajo tan inspirado y tan acorde con todo lo que es la unidad y la mente divina. Gracias. Gracias. Como escuchábamos en el testimonio anterior, la, esto ya lo estableció la señora Eddy, de que los testimonios generalmente son inspiradores para que otros podamos ser ayudados a resolver situaciones que muchas veces son parecidas y tener la perspectiva de orar en ese sentido y los testimonios ayudan mucho. Yo recuerdo uno hace muchísimos años de alguien que vino a un servicio de nuestra iglesia de visita, no era miembro, simplemente era un visitante que dio un testimonio. Él decía en el testimonio que iba a dejar de fumar, pero que el miércoles que viene iba a dar testimonio de cómo dejó de fumar. O sea, todavía no había dejado el tabaco en sí, pero sí tenía en la mente claro que el miércoles que viene él iba a dar testimonio de que había dejado de fumar. Eso a mí me quedó, yo lo escuché y me quedé pensando en eso. Qué maravilla, cómo lo logró, porque al miércoles siguiente él dio el testimonio de que había dejado. Yo fui un gran fumador, yo me costaba muchísimo, fue una lucha tremenda con el tabaco. Bueno, pero siempre tuve presente aquello de que escuché de aquella persona o sea que a mí, por ejemplo, personalmente me sirvió cuando la experiencia de otro es publicada
Y siempre que damos un testimonio debemos bendecir a otros, porque no sabemos cuántas personas están padeciendo la misma situación. En definitiva, yo dejé de fumar ya hace muchísimos años. Y bueno, hace más de 45. Y fue una experiencia maravillosa porque apliqué todo aquello que entendí aquel día que escuché a este testimonio y a mí me sirvió, lo puse en práctica, me costó un tiempo, no fue inmediato, pero sí lo logré y entonces de lo cual estoy enormemente agradecido porque realmente quería dejar de fumar, pero no era fácil. Todas las personas que hablamos de este tema me dicen lo mismo. Es muy difícil, ¿sí? Yo que lo pasé sé que es difícil. Es posible, como dijo Jesús. Jesús decía, nada es fácil. Todo lo que él decía era posible. Entonces había que llevarlo a la práctica. Estoy enormemente agradecido porque fue una experiencia para mí muy importante el haber dejado el tabaco. Por lo tanto, exhorto a todos aquellos que todavía tienen este problema, hagan un esfuerzo no humano, científico, y lo van a dejar el tabaco u otros problemas con mucha facilidad. Muchas gracias a Dios, muchas gracias a Cristo Jesús, porque todo lo que leemos es enseñanza, todo lo que escuchamos de Él, mensajes, enseñanzas, sabiduría, poner en práctica todo eso es el trabajo nuestro. Gracias a Mary Baker Eddy por habernos dejado la ciencia más próxima, más simple, más detallada. Y a todos los que trabajan por la ciencia cristiana. Gracias. Hace algunos días, unos 15 días más o menos, recibí un llamado de una persona religiosa, más precisamente el testigo de Jehová, para empezar a hablar sobre su religión y tratar de hacer entender a la gente que no conoce religión lo bueno que es estar en una iglesia. Entonces en ese momento le dije que yo precisamente, cuando ella me estaba hablando, yo estaba leyendo la Biblia y que también tenía religión, que estaba muy feliz porque estudiaba mucho la Biblia. Evidentemente que ella no era el caso de que me quería convencer a mí de ser testigo de Jehová, ni yo tampoco quería convencerla a ella de ser científica cristiana. Pero sí mantuvimos una agradabilísima conversación, bastante larga, sobre los pasajes bíblicos y sobre las obras de Jesús y sobre distintos temas de la Biblia, en el cual quedamos muy amistad, vamos a decir, muy eh, para volvernos a llamar y seguir conversando. A ella le encantó todo lo que dijimos y a mí también porque ella era muy conocedora de la Biblia, como todos sabemos. Hoy de tarde, cuando estaba esperando que mi marido me viniera a buscar para concurrir a este sermón, recibí otra vez un llamado de ella, del cual me estaba diciendo que le había agradado tanto el otro día que volvía a llamarme para conversar. Y le dije, mira, justamente en este momento estoy leyendo la Biblia. Sí, me dijo, ¿qué estás leyendo?
estoy leyendo cuando Abraham da a Agar en un odre de agua y la despide porque era estaba embarazada no, tenía un hijo de una esclava. Y que por supuesto Sara, que era la esposa legítima, no quería que heredara lo mismo que ella. Y me dijo, qué interesante ese pasaje. Empezamos a conversar a un punto tal que realmente fue hermoso conversar con otra persona que también estudia profundamente la Biblia. Entonces, en un momento dado, ella me dijo, porque somos todos pecadores. Y le dije, mira, nunca le dije que era ciencia cristiana, pero le dije así, mira, desde el punto de vista que nosotros estudiamos, Dios hizo al hombre igual a él, imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todo el mal que se ve en el mundo no está creado por Dios, sino más bien por su adversario. Y me dijo, sí, en eso tenés mucha razón. Y lo que yo quería manifestar a ella, que en un momento dado saliera el tema de que yo concurría a la ciencia cristiana y era estudiante, porque así podríamos de los demás religiones o el público en general nos deje de ver como, esos que no van al médico. Entonces, porque la fama que tienen los científicos cristianos es, no van al médico. Y no es así porque se nos ha dicho bien claro que no está prohibido. Cada uno puede optar por la forma de curación que desee. Y entonces, cuando empezamos a hablar sobre las tentaciones de Jesús, ella me dijo, todos los días somos tentados. Le dije, sí, justamente por eso tenemos que orar, para que cada pensamiento que no viene de Dios lo podamos eliminar, anular, y entonces expresarlo a Él. Yo le estaba hablando con palabras realmente de nuestro estudio. Y lo que quiero concluir este testimonio es que es muy necesario, muy agradable que nos pongamos de a poco, porque esto fue una llamada de Dios, porque yo no busqué a nadie ni llamo a nadie para explicarle o para conversar sobre la Biblia. Y pienso que es un signo que ya está dando Dios de la unidad y fraternidad que tiene que haber entre todas las religiones cristianas. Incluso hoy mismo estuvimos hablando del Papa y del Papa anterior, más que nada, de Francisco, en cuántas cosas coincidíamos, porque yo le dije que había escuchado al Papa decir que el Génesis 2 es una alegoría, no es real, nunca fue real. Que el Papa Francisco creía en el Génesis 1. Ella se sorprendió notablemente porque me dijo que esa historia así no la conocía. Así que me pareció muy interesante poder intercambiar ideas con otro tipo de religiones, otro tipo de iglesia. No esperar que se convenzan de venir a la nuestra, sino comenzar
de alguna manera, siempre con el amor cristiano, de poder unirnos por no estar tan fragmentada como está el cristianismo. En cada iglesia, en cada esquina se abre una iglesia con un nombre distinto, es cristiana, es evangélica, es cristiana, pero no tenemos una unión general con todos los demás. Y eso es lo que sería si todas las religiones, el cristianismo se uniera a la vez. Yo creo que nuestras oraciones sí vencerían al mundo. Así que estoy muy agradecida a Dios, a Cristo Jesús, a la señora Edith, por enseñarnos este camino tan elevado y tan maravilloso como lo es la ciencia cristiana. Gracias. Gracias. Ahora los invito a cantar el himno número 356. Divino amor, a ti solo adoramos, pues Dios en ti tenemos nuestro ser. En Jesucristo, tu Hijo bien amado, has demostrado nuestra perfección. Himno 356.